A medida que completamos nuestras sesiones de mitad de semana de marzo, preparémonos para la Semana de Pasión, al enfocarnos en la interacción entre Jesús y el gobernador romano Poncio Pilato. ¿Qué podemos aprender de las limitadas respuestas de Jesús a las preguntas de Pilato? ¿Cómo respondemos cuando somos acusados falsamente? Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos responder consistentemente en todo momento con sabiduría divina, en lugar de nuestra propia sabiduría humana. Durante las horas que transcurrieron entre el arresto y la crucifixión de Jesús, él soportó un juicio en varias etapas que lo llevó del Consejo Religioso Judío a su primera audiencia ante Poncio Pilato, a la corte de Herodes y finalmente de nuevo a Pilato, donde recibió su sentencia. Noten que el enjuiciamiento de Jesús inició en los tribunales judíos y luego fue entregado a los tribunales romanos. Los eventos tuvieron que desarrollarse así porque los judíos carecían de la autoridad para imponer la pena de muerte. Por lo tanto, después de que Jesús fue interrogado, juzgado y condenado por las autoridades judías, lo enviaron a Pilato para que lo sentenciara con la pena que ellos querían. Los líderes judíos estaban indignados por la afirmación de Jesús de que Él era el Hijo de Dios. Impulsados por estas emociones, llevaron a Jesús a Poncio Pilato y presentaron 3 acusaciones contra él que enmarcaron a Jesús como una amenaza para la autoridad romana. Acusaron a Jesús de perturbar la paz e incitar disturbios civiles. Al decirles a las personas que no pagaran sus impuestos al César y al declararse a sí mismo como el rey sobre Israel. Con estas acusaciones en mente, examinemos la interacción entre Jesús y Pilato, tal como se registra en el Evangelio de Juan. Comenzando en Juan 18, versículo 33, la Biblia dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Analicemos esta parte de su conversación. La primera pregunta de Pilato fue un intento para determinar si Jesús era realmente una amenaza para el dominio romano, lo que hubiera sido visto por los romanos como traición y condenable a muerte. Jesús no respondió con una proclamación de su inocencia o con desafío. Simplemente respondió con una pregunta para ver si Pilato estaba preguntando si él era rey en un sentido romano o en un sentido judío. Jesús explicó que su reino no era de este mundo, señalando que él era verdaderamente un rey, pero no una amenaza para Roma, porque su reino no vendría a través de una revolución mundana. Jesús entonces dirige la conversación al tema de la verdad. Si Pilato quería conocer la verdad, entonces necesitaría entender lo que Jesús estaba diciendo. Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Pero no parece interesado en la respuesta, ya que deja a Jesús para informarles a los judíos que no encuentra una razón para condenarlo. En esta primera conversación, Jesús no respondió como lo haríamos muchos de nosotros al ser falsamente acusados de una ofensa. Una acusación por lo general provoca una respuesta apasionada, pero Jesús responde con calma y con sabiduría divina. ¿Por qué? Tal vez porque él podía ver el panorama completo y supo que estas acusaciones eran una parte de su camino para cumplir la voluntad de Dios. ¿Podemos ver el cuadro más amplio cuando la injusticia o la angustia están presentes en nuestras vidas? ¿Reconocemos la oportunidad para cumplir la voluntad de Dios en estos momentos? Después de esta conversación, Pilato envía a Jesús a Herodes, intentando evitar tener que tomar la decisión final. Él pudo hacer esto porque Jesús era de Galilea y Herodes era el gobernante de esa región. Pero Jesús no dijo nada cuando Herodes lo interrogó. Entonces, después de que Herodes y sus hombres se burlaron de él, Jesús fue enviado de nuevo a Pilato. Después de escuchar el grito de los judíos: «Crucifícale», Pilato habla una vez más con Jesús. Esta breve conversación se registra en Juan 19, 8 al 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo.
y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato estaba cada vez más temeroso de la afirmación continua de que Jesús era el Hijo de Dios, por lo que quería encontrar una manera de declararlo inocente. Al principio Jesús guarda silencio, ejemplificando la increíble paz que uno tiene cuando confía completamente en la voluntad del Padre. En su respuesta final a Pilato, Jesús reconoció que Pilato tenía el poder de quitarle su vida, pero solo porque Dios le concedió ese poder. El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, hace referencia a Caifás, el sumo sacerdote, quien tenía la mayor responsabilidad de reconocer al Mesías, y sin embargo no lo hizo. Jesús no le replicó nada a Pilato, sino que vio toda la verdad de la situación, incluso a través de la injusticia a la que se enfrentaba personalmente. Durante toda la terrible experiencia con los judíos y los líderes romanos, Jesús permaneció fiel a su Padre y al propósito para el que había sido enviado. En momentos en los que muchos de nosotros replicaríamos con declaraciones de nuestra inocencia e injusticia en contra de nosotros, Jesús habló con calma o guardó silencio. Él mantuvo el cuadro completo frente a él. Confió en la sabiduría divina y cumplió la voluntad de Dios. Aprendamos del ejemplo de Jesús. Cuando te enfrentes a momentos de injusticia, cambia tus pensamientos a lo que sabes acerca de tu Padre Celestial. ¿Quién dice Él que eres tú? ¿Qué propósito te ha dado Él? ¿Qué promesas ha colocado Él en tu corazón? Entonces responde con sabiduría divina, palabras, acciones o silencio que revelarán cómo tu vida está rendida a la voluntad de Dios.